Contabilidad 4, unidad 3, estados financieros consolidados de moneda extranjera. Enunciado: a continuación se le presentan los balances de saldos al 31 de diciembre del 2002 de la CIA para que no me olvides, matriz en Estados Unidos y subsidiaria en México. Si te vas S.A. Dice integración de los estados financieros, inversiones en bonos, CIA Sol, Caliente S.A., hipotecas por pagar, remesa de matriz, bancos, bonos por pagar, capital en acciones, costo de ventas, cuentas por pagar, ganancia en CIA subsidiaria, ganancia no distribuidas, gastos, inventarios, inversiones en acciones CIA subsidiaria, propiedad, planta y equipo, primas sobre bonos por pagar, ventas, inversiones en bonos CIA matriz, remesa subsidiaria, dividendos pagados, documentos por cobrar descontados, documentos por cobrar, cuentas por cobrar, documentos por pagar, compras. Acontecimientos: 1990 se construyó la CIA subsidiaria. La matriz invierte en la subsidiaria. Tipo de cambio 0.16. 1994 se compró la maquinaria en dólares mexicanos 72,000. Tipo de cambio 0.15. 1999 se compró edificios. Tipo de cambio 0.13. 2001 se hizo la inversión en bonos, se hipotecó el edificio 0.12. 2002 se compró mobiliario en 223,200 dólares mexicanos, en pesos mexicanos en 0.11 y tipo de cambio promedio de 0.115. Información adicional: dólares estadounidenses o dólares americanos y pesos mexicanos. La compra entre CIAs fueron 48,000 dólares americanos. Los dividendos se pagaron al final del periodo. Los recargos a los inventarios finales son: CIA matriz 40,500 dólares americanos, CIA subsidiaria 4,200 dólares mexicanos, pesos mexicanos. Se tiene pendiente de cobro documentos el 20% de las ventas entre CIAs. Los inventarios finales ascienden a: CIA matriz 112,932 dólares americanos y CIA subsidiaria 155,304 pesos mexicanos. Los recargos en los inventarios iniciales dieron así: CIA subsidiaria 3,600 y CIA matriz 28,800. Los documentos por cobrar descontados el 15% es operación entre compañías. De los bonos emitidos por la matriz, la subsidiaria quiere el 35%. De la emisión de bonos de la subsidiaria se colocó en Guatemala. La información anterior se pide: conversión, balance de la CIA subsidiaria, hojas de consolidación, estados financieros básicos consolidados de acuerdo a la ley. Entonces, en este caso, los saldos ya vienen distribuidos entre subsidiaria y matriz. Entonces procedemos a realizar nuestra resolución. Entonces, en este caso, lo primero que debemos hacer es clasificar las cuentas entre estado de situación financiera, cuentas de estado de resultados y cuentas de capital, que se integran en el área de capital. Entonces, inversiones en bonos CIA
Caliente S.A. está de situación financiera, hipotecas por pagar, está de situación financiera, remesa matriz, está de situación financiera, bancos, financiera, bonos por pagar, financiera, capital en acciones, financiera. El área se debe llamar ganancias no distribuidas. C, ganancias no distribuidas. Entonces, costo de ventas, estados de resultados, cuentas por pagar, financiera, ganancia en sí subsidiaria, resultados, ganancias no distribuidas, entonces, estado de ganancias no distribuidas, ¿eh? Gastos, resultados, inventarios, resultados, inversiones en acciones subsidiarias, financiera, propiedad, planta y equipo, financiera, prima sobre bonos por pagar, financiera, venta, resultados, inversiones en bonos, CIA matriz, financiera, remesa, subsidiaria, financiera, dividendos pagados, ganancias no distribuidas, documentos por cobrar, descontados, financiera, documentos por cobrar financiera, cuentas por cobrar financiera y documentos por pagar financiera, compras financiera. Entonces ya clasificados procedemos a hacer nuestra hoja de conversión del saldo de la subsidiaria, que está en pesos mexicanos, lo debemos convertir a la moneda de la matriz, que serían dólares norteamericanos. Entonces, entonces tendríamos conversión del balance de saldo de la sucursal a la casa central, cifras expresadas en dólares norteamericanos. Entonces, dice subsidiaria, hipotecas por pagar 420 en el haber. Remesa de la matriz 152. Bancos 813. Bonos por pagar 789. Capital en acciones 712. Costo de ventas 656,000. Eso lo utilizaremos después en un anexo. Estos 656,000 en esta integración no lo ocuparemos, solo para el anexo. Cuentas por pagar 39,202. Ganancias no distribuidas 645. Gastos 426. Y inventarios 158. Propiedad, planta y equipo 583. Ventas, no. Primas sobre bonos por pagar 78,000. Ventas 2,239,000. 2,000,000, aquí está. Inversiones en bonos 1,105,000, aquí está. Tenemos dividendos pagados 93,600, aquí está. Documentos por cobrar 131,000. Rentas por cobrar 1,146,000. Documentos por pagar 34,000. Está. Y compras 653,000. En el caso de que el enunciado no nos dé las compras, la debemos determinar por medio de datos incompletos, en el cual en este caso el enunciado sí nos dio costo de ventas. Si nos da costo de ventas y no nos da compras, debemos determinar el valor de las compras. Entonces ponemos
Inventario inicial, buscamos. Inventarios, dice que tenemos 158,000. Entonces, teníamos costo de ventas por 656 costo de ventas. Y buscamos el inventario final. Dice los inventarios finales ascienden subsidiarias 155,304. Entonces, 155,304 inventario final. Entonces, debemos determinar las compras. Sería de inventario inicial 158,241,60 menos el inventario final 155,304 menos, sería 158,241,60. Ya. Entonces teníamos de costos de venta 656,304. 656,337,60. A eso le debemos sumar 155,304 de inventario final y le restamos el inventario inicial 158,241,60. Nos da un saldo de compra de mercaderías de 653,400. Entonces, el procedimiento normal para comprobar si las compras que terminamos están correctamente, sería el procedimiento normal, inventario inicial 158,241,60, más las compras 653,400 y le restamos el inventario final 155,304, nos da un costo de venta de 656,337,60. Y el enunciado nos dio de compras 653,400. Entonces está bien el resultado de compras. Entonces, ya con esto totalizamos nuestra columna debe de haber, sin incluir la cuenta costo de ventas en la integración, en esta integración. Entonces, sí, nos cuadra el debe con 5,112,274,56. Ahora el lado del haber, 5,112,274,56. Entonces, entre debe y haber no hay diferencia. Entonces procedemos a clasificar las cuentas entre corriente final, corriente inicial, cuentas promedio y en algunos casos haremos un anexo. Entonces, hipotecas por pagar, como es del estado de situación financiera, será corriente final. Entonces, todas las cuentas del estado de situación financiera serán corriente final y en algunos casos será corriente inicial. Entonces, hipotecas por pagar, estado de situación financiera, corriente final. Remesas, financiera, corriente final. Bancos, financiera, corriente final.
bonos por pagar, financiera, corriente final, capital en acciones, situación financiera, sería histórico. En este caso, ya que el enunciado nos dice que se construyó la ciudad subsidiaria, la matriz invirtió en la subsidiaria 0.16, entonces, por ese caso será 0.16, sería histórico. Cuentas por pagar, esta es situación financiera, entonces corriente final, ganancias no distribuidas. En este caso, como son las ganancias del ejercicio anterior, lo tomaremos como corriente inicial. Entonces buscaremos el corriente inicial, que sería 2001 se hizo la inversión en bonos, se hipotecó edificios 0.12. Entonces, gastos sería cuenta de resultados, entonces sería promedio. Las cuentas promedio se utilizan tipo de cambio promedio 0.115. 0.115. Eh, Inventarios. En este caso, el inventario inicial solo se utiliza para el estado de resultados. Entonces serían resultados y utilizaríamos corriente inicial. Igual, corriente inicial sería el año 2001, ya que el corriente final sería año 2002. Entonces, inicial 0.12. 0.12. Entonces, propiedad, planta y equipo es del estado de situación financiera, pero en ese tendremos que hacer un anexo, ya que el enunciado dice que se compra maquinaria, se compró edificios. Entonces, por esa razón haremos un anexo. La siguiente, prima sobre bonos por parada financiera, sería corriente final, posee situación financiera, ventas, resultados, entonces es promedio, inversiones en bonos y en matriz financiera, entonces corriente final, dividendos pagados serían situación financiera, corriente final, documentos por cobrar, financiera, corriente final, cuentas por cobrar, financiera, corriente final, documentos por pagar, financiera, corriente final, y compras como es de resultados sería promedio. Entonces, a todos los que dicen corriente final le pondremos el tipo de cambio del 2002, que sería el año del ejercicio 0.11. 0.11, 0.11, 0.11, 0.11. A los que son de cuentas de resultados, utilizaremos el tipo de cambio promedio 0.115. Entonces, 0.115, 0.115 y 0.115. Para los que son corriente inicial, utilizaremos el tipo de cambio 0.12. Corriente inicial 0.12, corriente inicial 0.12. Entonces, ahora determinaremos el anexo. Entonces, el anexo, como dice que es de la cuenta propiedad, planta y equipo, entonces tenemos en el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2002 un saldo de 583.200 pesos mexicanos, que sería propiedad, planta y equipo, 583.200 pesos. Pero dice que en 1994 se compró maquinaria por 72.000 pesos. Entonces, 1994, compra de maquinaria por 72.000 pesos. Y adicionalmente dice, 1999 se compró edificio. Entonces, 1999 se compra edificio, pero en este caso no sabemos el valor del edificio. Y tenemos también que se compra mobiliario por 223.200 pesos. Entonces,
2002 se compra mobiliario por 223.200 pesos. Entonces, el dato que teníamos que encontrar, teníamos los 72.000, teníamos los 223.200 y teníamos un total de 583.000. Entonces, teníamos que encontrar la segunda compra de 1999. Entonces, sería el total menos la primera compra, menos la tercera compra. Nos tiene que dar un saldo de 288.000, que sería el valor de la compra del edificio. Entonces ya tenemos el valor de la compra. Trasladamos los tipos de cambio en 1994. Dice que fue de 0.15, 0.15. 1999, 1999 0.13 y 2002 fue de 0.12. 2002 se compra mobiliario, entonces, no, 2002 compra mobiliario de 0.11, 0.11. Entonces hacemos la conversión, como en este caso el ejercicio nos están dando porcentajes, este es 16%, 15%, 13%, 12%, 11% y 115%. Entonces, como son porcentajes, estos multiplicaremos 72.000 por el 0.15, nos va a dar 10.800 por 0.15, 10.800, 27.400, 24.552. Entonces, la suma de los tres nos da un total de 72.752 dólares norteamericanos. Entonces, el valor de la propiedad y equipo es de 72.792, que sería esto, 72.792 dólares americanos. Entonces, como ya tenemos realizado nuestro único anexo, procedemos a encontrar los nuevos, a convertir los saldos, que sería 420.000 por el 0.11, da 46.200, 52.064 por el 0.11 da 16.727, 813.554.88 por el 0.11 nos da un saldo en dólares de 89.491.04, 789.120 pesos por el 0.11 da 86.803.20 dólares americanos. 712.800 pesos por el 0.16 da 114.048 dólares, 39.202.56 pesos por el 0.11 da 4.312.28, 645.840 por el 0.12 da 77.580 dólares, 726.729 por el 0.115 da 49.073.90. Entonces 158.241.60 da por el 0.12 18.988.99 dólares, 5.883.200
Por el anexo nos dio 72.792. Entonces 78.912 por el 0.11 da 8.680.32, 2.339.776 por el 0.115 da 257.574.24 dólares, 1.105.290 por el 0.11 da 121.651.20 dólares, 93.600 pesos por el 0.11 da 10.296 dólares, 131.508 por el 0.11 da 14.465 dólares, 1.146.120.48 por 0.11 da 126.073.25 dólares, 34.560 por el 0.11 da un saldo de 3.801.60 dólares y 653.400 pesos por el 0.115 da 75.141 dólares. Entonces, aquí ya hemos trasladado todos nuestros saldos, ya los hemos recalculado por el tipo de cambio. Entonces, procedemos a sumar el debe y el total del haber. Sería nos da un saldo en el debe de entonces estamos un total de 577.976.27, una variación. Entonces nos tiene que dar con 577.973.27 y el total del haber nos da un total de 615.647.48. Entonces total debe contra total haber. En el haber tenemos 615.647.48. De los 577.973.27 nos debe dar un saldo de 37.674.22, que es la diferencia entre debe y haber de los saldos en dólares. Entonces, esta diferencia la nombraremos como pérdida o ganancia en conversión, que sería el estado de situación financiera. Entonces, ya sumando la columna del haber contra la variación, la columna del debe nos debe cuadrar con 615.647.49, lo cual cuadraría contra la columna del haber. Ya con eso podemos calcular nuestro inventario final, que sería inventario final, que dice el enunciado de la subsidiaria. Inventario de la subsidiaria 155.000
155.304 por un tipo de cambio final que sería del año 2002, 0.11, 0.11. Entonces, 155.304 pesos por el 0.11 nos debe dar 17.800, 17.083.44 dólares. Entonces, aquí ya terminamos nuestra hoja de conversión y procedemos a hacer nuestra hoja de trabajo. Entonces, como inicialmente en nuestra enunciado habíamos clasificado las cuentas entre estado de situación financiera, estado de resultados, la R, y la C como ganancias no distribuidas. Nuestra hoja de trabajo se divide entre estado de resultados, estado de ganancias no distribuidas y estado de situación financiera. Entonces, inicialmente comenzamos con el estado de resultados. Entonces, el costo de ventas no lo incluimos. Entonces, ganancias en la necesidad subsidiaria. Entonces, como iniciamos con la matriz, serían 78.872. Entonces, como he dicho, ganancias no distribuidas 78.872. Entonces, ganancias no distribuidas, no, ganancia en la subsidiaria 78.000, ganancia en la subsidiaria 78.000. Gastos 258, gastos 258. Inventarios iniciales 123.552. Inventario inicial 23.552. Ventas dice que tenemos 1.184.000. ¿Cuánto? Ventas 1.184.416. Y nuestra última cuenta de resultados sería compras por 1.045.000. Compras 1.045.000. Entonces aquí solo nos falta el inventario final. Habíamos dicho inventarios finales ascienden en matriz 112.932 dólares. Inventario final 112.932 dólares. En este caso debemos agregar una fila que sea de las minorías arriba de inventarios y adicionalmente agregamos la pérdida o ganancia del ejercicio. Como ya hemos trasladado todas nuestras cuentas de resultados de la enunciado, procedemos a determinar las pérdidas o ganancias del ejercicio. Entonces, sumamos el total del debe, 123.552, 1.045.440, 358.000. Entonces tenemos total del debe 1.425.992. Ahora sumamos el total del haber, 1.184.416.80 más 78.872.28 más 112.932. Tenemos un total de 1.376.221.08 menos el total del debe 1.426.992. Nos va a dar una pérdida de 50.770.92, que sería el resultado del ejercicio. Y con eso ya podemos hacer nuestras sumas iguales y nos tendrían que quedar con 1.426.992. Entonces, estamos iguales. Entonces procedemos a realizar el estado de ganancias no distribuidas de la casa central. Entonces, nos vamos al enunciado. Entonces dice que tenemos ganancias no distribuidas. Matriz 574.000. Ganancias, ponemos ganancias no distribuidas, saldo inicial controlador 574.714.56.
Ahí estamos. Y tenemos también pago de dividendos por 66.528. Entonces, dividendos pagados 66.528. Entre esas columnas agregamos ganancias no distribuidas, saldo inicial, SIA subsidiaria y recargo inventario inicial. Entonces, habíamos quedado dividendos pagados 66.000, los 66.000. Trasladamos la pérdida o ganancia del ejercicio que determinamos en nuestro estado de resultados, que fueron 50.770.92, a pérdidas o ganancias 50.770.92. Estos resultados del ejercicio lo debemos trasladar en la columna contraria a la que nos dio el estado de resultados. Como pueden ver, la trasladamos en el debe. Entonces ya hemos trasladado la pérdida y debemos determinar el saldo final de las ganancias no distribuidas. Entonces, eso lo determinaremos sumando el total del haber que dirían 574.714.16, ya que es el único saldo que tenemos en el haber, y sumamos el total del debe, que sería 66.528. 66.528 más 50.770.92 nos va a dar un saldo de 117.298.92. A eso se lo restamos al total del haber, 574.714.56. Nos va a dar un total, una variación de 457.415.64. Entonces, con este saldo ya podemos cuadrar nuestra columna del debe contra el haber y procedemos a hacer el estado de situación financiera. Entonces, igual volvemos a la inicio y pasamos todas nuestras cuentas de estado de situación financiera. Inversiones, 102.000. Agregamos las dos cuentas, hipotecas por pagar y remesa matriz. Hipotecas por pagar, remesa matriz. Tenemos en cero estaban bancos 784. Bancos 784. Bonos por pagar 288. 288. Capital 1.209.600. 1.200.000. Costo de ventas, esta nunca la trasladaremos ni el estado de resultado ni el estado de situación financiera, solo nos sirve para hacer un anexo. Cuentas por pagar por 130.489. 130.000. Ganancia, entonces otra cuenta de situación financiera, inversión acciones 381. Propiedad, planta y equipo 302. 302.400. Prima sobre bonos por pagar por 57.600. 57.600. Inversiones no, está en cero. Igual la trasladamos. Remesas en la subsidiaria 23.760. 23.760. Documentos por cobrar descontados 150.000. 150.000. Documentos por cobrar 95.760. 1.760. Cuentas por cobrar 532.924. Documentos por pagar 43.200. Ya hemos trasladado todas las cuentas de esta institución financiera. Entonces agregamos inventario final, que será el saldo que utilizamos en el estado de resultados, 112.932.
112.932. Entonces, igual, esta si la tenemos en el haber, la trasladamos al debe, siempre al lado contrario. Entonces, pérdidas o ganancias en conversión, esa será, la utilizaremos para el estado de situación financiera, pero de la sucursal. Entonces la dejamos en blanco. Ganancias no distribuidas, nos vamos al estado de ganancias no distribuidas, como en ese caso nos dio en el lado del debe, lo trasladaremos al lado contrario, que sería el haber. 457, 4.415, 457.415.64, y ponemos minorías y la dejamos en blanco. Entonces, determinamos el total del debe y el total del haber. Dos millones trescientos treinta y seis mil trescientos cinco punto 56. Eso. Para total del haber, estamos 2.336.305.56. Entonces tenemos cuadradas las columnas y está cuadrada el estado de situación financiera. Entonces con eso ya procedemos a hacer los estados financieros de la sucursal. Entonces igual comenzamos con el estado de resultados. Solo que utilizaremos la hoja de conversión. Entonces buscamos las cuentas de resultados. Tenemos gastos, 49.000. Otra, inventario inicial, 18.000. Tenemos ventas, 257.000. Y compras, 75.000. Entonces buscamos el inventario final. Inventario final, 17.000. Entonces, ya trasladamos todas nuestras cuentas de resultados. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, con ya trasladadas todas las cuentas, procedemos a calcular nuestra pérdida o ganancia, que sería total debe contra total haber. Entonces, total debe 257.574.24, 17.083.44, son 274.657.68. La total haber, 18.988.99, más 75.141 más 49.073.90, nos da un total del haber de 143.203.89. Le restamos el total haber, 274.657.68, nos da, en este caso, como el haber, los ingresos son más altos que los egresos, nos está dando una ganancia de 131.453.79. En este caso dio 78. Entonces ya con el resultado del ejercicio cuadramos nuestras partidas contra el haber, saldo de 274.657.68. Entonces con el estado de resultados hecho, con la pérdida o ganancia determinada, procedemos a hacer el estado de ganancias no distribuidas. Entonces nos vamos a la hoja de conversión, dice ganancias no distribuidas,
tenemos 77.500. Y dividendos pagados 10.296, 10.296. Entonces trasladamos nuestra ganancia, que fue de 131.453.78, 131.453.78, y determinamos nuestro saldo final de ganancia no distribuida, que sería total del EVE contra total del AVE. Entonces total debe nos da 208.954. Ahora, como la única cuenta que tenemos en el debe es de 10.000, le restamos los 10.296, nos da un saldo de 198.658.58. Esto sería el saldo final de ganancias no distribuidas. Entonces, ya con el saldo final de las ganancias no distribuidas, podemos realizar nuestro estado de situación financiera. Entonces, nos vamos a la hoja de conversión y trasladamos todas las cuentas del estado de situación financiera, que sería hipotecas 46.200, 46.200. Remesa matriz 16.727, 16.727. Bancos 89.000, 89.000. Bonos por pagar 86.000, 86.000. Capital en acciones 114.000, 114.000. Cuentas por pagar 4.312, 4.312. Y otra cuenta, propiedad, planta y equipo 72.000, 72.000. Prima sobre bonos por pagar 8.608, 8.608. Inversiones en bonos 121.000, 121.000. Documentos por cobrar 14.000, 14.000. Cuentas por cobrar 126.000, 126.000. Documentos por pagar 3.801, 3.801. Y tenemos también pérdidas o ganancias en conversión 37.674, 37.000, 37.674.22. También tenemos el inventario final de 17.000. Inventario final 17.083.04. Igual siempre. Si en el estado de resultados lo colocamos en el lado del haber, en el estado de situación financiera lo colocaremos en la columna contraria, que sería en el lado del debe por 17.083.44. Siempre es el mismo saldo, inventario final. Entonces, trasladamos nuestra ganancia no distribuida, que fue la que determinamos en el estado de ganancias no distribuida, que serían 198.658, igual al lado contrario de la columna en que lo colocamos en el estado de ganancias no distribuidas, 198.658.58. Entonces, con eso ya nos debería de cuadrar el estado de situación financiera. Entonces cuadra con 479.231.03, y en el lado del haber
Entonces, cuadra con 479.231.03. Entonces, nuestro ejercicio, nuestro estado de situación financiera de la sucursal está cuadrado contra el debe y el haber. Entonces, ya teniendo los estados financieros de las casas central y de la sucursal, hacemos un anexo, que sería aplicación del método de participación, en el cual pondremos controladora y subsidiaria y las ganancias no distribuidas, que sería ganancias no distribuidas, saldo inicial 74.714 de la casa de la controladora, ¿está? Y de la subsidiaria 77.500. Eh, pérdida o ganancia del ejercicio. Tenemos 50.770 y 131.453. 131.453.78. Entonces, las ganancias no distribuidas contra la pérdida que tuvo la controladora de 50.000 nos debe dar un saldo de 523.943 y la subsidiaria dice en las ganancias no distribuidas tenía 77.580 más la ganancia que tuve 131.000 nos da un saldo de 208.954.58. Entonces, con esto procedemos a determinar el porcentaje de participación, que sería ganancia en la subsidiaria, que teníamos en el enunciado, que dice en la controladora, 78.872, 78.872.28. Con eso lo dividiremos con las pérdidas o ganancias del ejercicio, que fueron 131.453, que lo determinamos, que fue el resultado del ejercicio de la subsidiaria. 131.453.78. Entonces lo dividimos. 78.872.28 dividido 131.453.78 nos da un porcentaje del 0.60. 0.60. Entonces, pondremos subsidiaria, en este caso 100%, las cuentas, el saldo al 100%. Este 100% lo multiplicaremos al 60%, que es el que le pertenece a la subsidiaria que determinamos aquí, 60%. Entonces, 100% menos el 60%, el 40% le pertenece a la controladora, que sería el 40%. Entonces, ponemos las cuentas. Capital en acciones. Buscamos capital en acciones. 114.400, 114.048, 114.048. Ganancias no distribuidas, saldo inicial 77.500, 77.500. Pérdida o ganancia del ejercicio 131.000, 131.000. Dividendos pagados, dice dividendos pagados tuvo 10.296. 10.296. Entonces, este 100% que está registrado en las cuentas del estado, en los estados financieros de la sucursal, calcularemos que solo de este 100%, el 60% le pertenece a la sucursal, que sería no, el 60% le pertenece a la casa central. Casa central 78.000, entonces era 78.000 dividido 131.000. Entonces, de esos 78.000 que recibe la casa central, que representan un 60%, entonces si el 60% le pertenece a la casa central,
el 40% le pertenece a la subsidiaria. Entonces, igual, teníamos los saldos. Entonces, 114.048 por el 0.60, 68.000, 77.500.80 por el 0.60, 46.500, 131.453.78 por el 0.60, 78.872.28 y 10.296 por el 0.60, nos da un saldo de 6.177.60. Entonces, sumamos los saldos: 68.428.81 más 46.500.49 más 78.872.28 y le restamos 6.177.60, nos debe dar un valor en libros de 187.623.97. Entonces, buscamos nuestra inversión en acciones Casa Central. Inversión en acciones son 381.037.56. Entonces, nuestro valor de libros, 187.623.97. Le debemos restar las inversiones en acciones Casa Central, 381.037.56. Nos va a dar un superávit o déficit por consolidación de 193.413.59 negativo. Entonces, para comprobar si el resultado que hemos obtenido está correcto, debemos hacer nuestra partida de eliminación. Nos saltaremos de una vez esa partida. Entonces ponemos ganancia en la subsidiaria. Tuvimos ganancia en subsidiaria 68.428. Ganancia subsidiaria. Ganancia subsidiaria. Aquí está. Pérdidas o ganancias 78.872. Aquí está. Ganancia saldo inicial subsidiaria 46.000. Entonces ganancias no distribuidas sería 46.500. 46.500. Capital en acciones. Entonces capital en acciones 68. 68. También tenemos dividendos pagados, que sería esta, 6.177, 6.177. Entonces, inversiones en acciones, 187, 187. Entonces, si la partida nos cuadra, debe haber con 193.801.57, tanto en el debe como en el haber. Nuestro cálculo del método de participación está correcto. Entonces, ya teniendo el método de participación hecho, procedemos a hacer nuestras partidas de eliminaciones, que las haremos conforme al enunciado, que dice: las compras de las entresías fueron de $48.000. Como en este caso dice que fueron en dólares y no en pesos mexicanos, asumiremos que fue que la controladora fue quien vendió 48.000 quetzales. La matriz vendió 48.000 quetzales y la subsidiaria compró $48.000. Entonces la partida de eliminación quedaría en ventas 48.000 a compras 48.000. Punto número, siguiente punto: los dividendos se pagan al final del periodo, que fue lo que acabamos de hacer, que sería este método de participación.
Número 3, los recargos a los inventarios finales son 40.500 y 4.200 pesos. Entonces, el primero sería $40.500. Punto número 3. Entonces sería inventario final. Como en el caso de la subsidiaria, la enunciada nos dice que el inventario, los recargos del inventario finales de las subsidiarias son en pesos, 4.200 pesos. Entonces, dice recargo de los inventarios finales son CIA matriz, CIA matriz $40.500 y CIA subsidiaria 4.200 pesos. Entonces, y en este enunciado tendría que ser 40.500 pesos y $4.200. Entonces, 40.500 pesos por el tipo de cambio, que sería corriente final 0.11. 0.11. Entonces, 40.500 por el 0.11, 4.455, que sería el saldo de la matriz. Entonces, si a subsidiaria dice que tiene $4.200, 4.200. Entonces, el recargo total fue de 8.655, que debemos restárselos de los inventarios finales. 8.655 inventario final a inventario final 8.655. Entonces, este sería para la cuenta, se eliminaría en el estado de resultados y esto serviría para eliminarlo en nuestra situación financiera. Entonces, punto 4, se tiene pendiente de cobro de documentos el 20% de las ventas entre sías. Entonces, las ventas entre sías habían sido 48.000. Entonces, de esas 48.000, dice que el 20% es de documentos. Entonces, 48.000 por el 0.20, debemos eliminar $9.600. Entonces, documentos por pagar 9.600 a documentos por cobrar 9.600. Ahora, siguiente punto. Inventarios finales, no. Punto 6. Los recargos en los inventarios iniciales ascienden a $3.600 y $28.800. Entonces, 36.000 y 28.800 pesos. Entonces, dice que la matriz tiene 28.000, sí, matriz 28.800 pesos, matriz 28.800 pesos. Por el tipo de cambio, como son de los inventarios iniciales, utilizaremos el tipo de cambio inicial del 2001, serían 0.12. 0.12, entonces 28.800 por el 0.12 sería de 3.456. 3.456. Entonces, la subsidiaria dice que tiene $3.600. $3.600, entonces 3.456 más 3.600 da un saldo de recargo de 7.056.
7.056 entonces. Cargamos recargo inventario inicial subsidiario con los 3.456. Cargamos también la cuenta ganancias no distribuidas saldo inicial, que serían los 3.600 de la subsidiaria, 3.600 a inventario inicial, que sería la suma de 3.400 más 3.600, da un total de inventario inicial de 7.056. Para siguiente punto, número 7. Los documentos por cobrar descontados el 15% es de operaciones entre compañías. Entonces buscamos la cuenta documentos descontados en la hoja de trabajo. Documentos descontados, 150.000, 150.000. Y dice que el 15% es entre compañías, entonces 150.000 por el 0.15, 22.500. Entonces, cargamos documentos por cobrar descontados 22.500 y documentos por pagar 22.500. Vamos. Siguiente partida sería la número 6, en la cual dice de los bonos emitidos de la subsidiaria adquiere 35%. Entonces, de los bonos emitidos por la matriz, la subsidiaria que adquiere el 35%. Entonces, vamos a la cuenta bonos por pagar de la enunciado. Bonos, bonos por pagar, 288.000. 288.000. Y dice entonces, y buscamos la cuenta inversiones en bonos y en matriz de la hoja, en la hoja de conversión de saldos, inversión en bonos. Entonces, inversión en bonos y en matriz 121.651. 121.651.20. Entonces, haremos nuestro anexo, bonos por pagar. Sería bonos por pagar los 288.000, que serían estos. Por el porcentaje que dice que fueron adquiridos por la subsidiaria, 35%, son 100.800. Entonces, a esto le debemos restar la inversión en bonos y en matriz de 121.651.20, que fue traído desde la hoja de conversión. Entonces, los 100.800 menos 121.651.20 nos da un saldo de menos 20.851.20. Entonces, realizaremos nuestra partida cargando bonos por pagar con los 100.800 que le pertenece a la subsidiaria. Prima sobre bonos por pagar, que sería el resultado del anexo 20.851.20. Y abonaremos inversión en bonos y en matriz con 121.651, que sería el valor de la cuenta inversión en bonos y en matriz que lo trajimos de la hoja de conversión. Entonces, ya con esto hacemos la partida número 7, que fue lo que hicimos, partida 7, que fue este método de participación. Hacemos la partida número 8, que sería la eliminación de las cuentas recíprocas. Entonces buscamos en la hoja de trabajo todas las cuentas recíprocas. Tenemos remesas matriz, remesa subsidiaria. Entonces dice que remesa matriz tenemos un saldo de 16.727.04.
Y remesa subsidiaria tenemos 23.760. Entonces, de 16.000 a 23.000 tenemos una diferencia. Entonces, ponemos remesa de matriz, que teníamos remesa de matriz, un saldo de 16.727.04. Está. Abonamos contra remesa de la subsidiaria. Entonces, remesa de la subsidiaria tenemos un saldo de 23.700. Ahí estamos. Entonces, 23.760 menos 16.727.04, tenemos una variación de 7.035.96, lo cual cargaremos a pérdidas o ganancias en moneda, que serían 7.302.96. Aquí ya hemos terminado nuestras partidas de eliminaciones y procedemos a trasladarlas a la hoja de trabajo. Entonces, dice ventas 48.000, ventas 48.000, compras 48.000, compras 48.000, inventario final 8.655, inventario final 8.655, inventario final, estado de situación financiera, inventario final, aquí están 8.655. Documentos por pagar 9.600. Documentos por pagar 9.600 y documentos por cobrar 9.600, 9, quizá 9.600. Recargo inventario inicial subsidiaria 3.456, que habíamos agregado. Recargo 3.456. Ganancias no distribuidas, saldo inicial matriz 3.600, 3.600. Inventario inicial 7.056, 7.056. Documentos por cobrar descontados 22.500, 22.500. Documentos por pagar 22.500, 22.500. Bonos por pagar 100.800, 100.800. Prima sobre bonos por pagar 20.851. Está, 20.851. Inversiones en bonos y en matriz 121.000. Está, 121.651. Partida 7, ganancia en subsidiaria 78.878. 78.872.28. Ganancias no distribuidas, saldo inicial subsidiaria 46.500. 46.500. Capital en acciones 68.428. 60, capital en acciones 68.000. Capital en acciones. Capital 68.428. Dividendos pagados 6.177. 6.177. Inversiones en acciones y subsidiarias 187.000. 187.000. Nuestra última partida, remesa de matriz, 16.000. 16.000. Pérdida o ganancia en conversión en monedas, 7.032. Remesa de sucursal, 23.760.
23.760. Entonces ya hemos trasladado todas nuestras partidas. Entonces debemos totalizar la columna del debe y el haber en el pérdidas en la línea o en la fila de pérdidas y ganancias. Entonces tenemos en el lado de haber 48.000 más 78.872.28 más 8.655 nos da un total de 135.527.28. Y en el total del haber 7.056 más 48.000 nos da un total de 55.056. Entonces, estos resultados los debemos trasladar igual a pérdidas a ganancias del ejercicio del estado de ganancias no distribuidas: 135.000, 135.000, 55.000 y 55.000. Entonces, procedemos a totalizar debe y haber. 3.600 más 46.500.49 más 3.456 más 135.527.28 nos da un saldo de 189.083.77. Y en el haber 6.177.60 más 55.056, 61.233. Entonces estos dos totales, los igual los que serían saldo final y las ganancias no distribuidas, los trasladaremos al estado de situación financiera, igual ganancias no distribuidas, dice 189.83, 189.83. 61.233.60, 61.233.60. Entonces totalizamos debe 16.727.04 más 100.800 más 68.428.81 más 20.851.20 más 22.500 más 9.600 más 7.032.96 más 189.083.77 da un total de 435.200, no, 35.023.78 y total, a ver, 187.623.97 más 121.651.20 más 23.760 más 9.600 más 22.500 más 8.655 más 61.233.60 da un total del haber de 435.023.77. Entonces no tenemos diferencia entre debe y haber. Entonces ya con eso procedemos a hacer nuestras minorías. Entonces pasamos a calcular las minorías. Nos vamos a nuestro anexo, decimos minorías del estado de resultados. Utilizaremos cuentas de la subsidiaria, pérdida o ganancia del ejercicio. Que habíamos dicho pérdidas o ganancias del ejercicio de la subsidiaria: 131.453, 131.453. Recargo de inventario inicial controladora: 3.400. Entonces esta nos vamos a la partida de las razones y al anexo de recargo de inventario inicial. Dice matriz 3.456, 3.456 menos recargo de inventario final controladora, que igual nos vamos a las eliminaciones. Dice recargo de inventarios finales: 4.455
4.455. Entonces, pérdidas o ganancias, más recargo inventario inicial, menos recargo inventario final controladora, nos debe dar un saldo de 130.454.78. A eso le aplicaremos el 40% que habíamos determinado en el método de participación. Nos dará una minoría de 52.181.90. Entonces, para comprobar este resultado, debemos, igual, utilizaremos 130.453 por el 40%, 52.181.90. Entonces, igual, tomaremos el recargo inventario inicial controladora 3.456 por el 40% que habíamos determinado. Nos debe dar un saldo de 1.382.40. Y ahora, ya teniendo unas minorías del estado de resultados, calculamos las minorías del estado de situación financiera. Entonces, ponemos capital en acciones de la subsidiaria, siempre de cuentas de la subsidiaria. Capital en acciones subsidiaria 114.048. 114.048. Ganancias no distribuidas, saldo final. Dice saldo final 198.658. 191.658. Recargo inventario final controladora, que lo podemos sumar del anexo anterior, 4.455, 4.455. Entonces 14.000 más 198.000 más 4.000 nos debe dar un saldo de 308.251.58. Entonces, contra el porcentaje que determinamos en el anexo de método de participación, 40%, 40%. Entonces, 198, 208.000 por el 0.40, 123.361. Entonces, ya con los anexos de minorías, estado de resultados y estado de situación financiera, procedemos a trasladarlos a nuestra hoja de trabajo. Entonces, ponemos en el estado de resultados teníamos minorías y pondremos los 52.000 que nos determinó en la minorías del estado de resultados. 52.000. Entonces, totalizamos, total de la columna debe 0 y total de la columna B 52.181.90. Entonces, ahora hacemos el estado de ganancias no distribuidas, minorías, y en la cuenta ganancias no distribuidas, saldo inicial, SIA subsidiaria, 31.000, que sería la diferencia entre 77.500 y 46.549. Se restan ya que están en el debe y en haber. Entonces, teníamos 77.500.80. 500.80 menos 46.500.49, 31.000. Entonces, 31.000. Estos 1.382 que serían de recargo inicial, inventario inicial subsidiario. Entonces, serían estos 1.382.40. 1.382.40. Esta minoría, dividendos pagados,
que sería de la diferencia de 10.296 menos 6.177.60 de 4.118.40. Y estos 52.181, pues sería el total de esta, de la minoría del estado de resultados. Entonces, este total lo trasladamos aquí abajo. Entonces, 52, 52, 0 y 0. Entonces, totalizamos la columna debe y haber. 5.500. Y en el haber, 83.182.21. Entonces, a la hora de calcular los estados financieros, en el caso de esta cuenta, ganancias no distribuidas, saldo inicial día subsidiario, siempre debe quedar en cero, por eso hacemos la minoría de 31.031, igual que en dividendos pagados, hicimos una minoría de 4.118, ya que, eso sí, no sé si está bien. Entonces, siempre, esta cuenta siempre que debe quedar a cero, por eso hacemos la minoría. Entonces ya tenemos las minorías del estado de resultados, minorías del estado de ganancias no distribuidas y ahora nos toca las minorías del estado financiero. Entonces trasladamos nuestros totales 5.500, 5.500 y 83.182, 83.182. Y habíamos calculado nuestro anexo 123.300. Entonces minorías. Entonces esta minoría sale de la diferencia de capital en acciones, que sería 130.489, no, es 1.209.600 menos, no, más 114.148 menos 68.428.81. Entonces, esta minoría sería el resultado de restar el capital de la subsidiaria, 114.000, sí, capital de la subsidiaria, contra la eliminación, menos la eliminación, 428.81, nos da un saldo de 45.619. Esta es la cual debemos tirar a minoría. Para que solo nos quede el saldo de la casa matriz. 1.209.000, 1.209.600. Pues, siempre debemos dejar a cero el saldo de la subsidiaria. Entonces, 45.000 más 83.000 nos da 45.619.19 más 83.182.22, 128.801.41. Y total del debe, como solo tuvimos 5.580, 500.80, los trasladamos, ya que fue el total que trasladamos. Entonces,
Entonces, el total de la columna minorías en el cuadro. Esta fila que decía minorías, nuestro total de los estados financieros consolidados son 123.300. Sería de la suma de 128.801.41 menos 5.580.80 más 435.023.77 y le restamos 435.023.77 nos da un saldo de 123.200, 5.580.80 menos 83.182.22 más 61.233.60. Entonces, vemos 128.801.41, le restamos 5.500.80, nos da 123.000. A eso le sumamos 435.023.77 y le restamos 435.023.77. Nos debe dar un saldo de 23.300.61, el cual debe cuadrar con nuestro anexo minoría del estado de situación financiera. Entonces, con eso cuadrado, ya podemos determinar todos los saldos del estado de situación financiera conjuntos. Entonces, procedemos a calcular los saldos de estados financieros conjuntos. Entonces, ventas 1.184.416.80 más 257.574.24 menos 48.000 de eliminación, nos debe dar un saldo 1.393.000. Inventarios iniciales 123.000 más 18.000 menos la eliminación de 7.000, nos da un saldo de 135.000. Compras 1.045.000 más 75.000 menos una eliminación de 48.000, nos da un saldo de 1.072. Gastos 258.000 más 49.000, nos da un saldo de 307.000. Ganancias en subsidiaria da 78.000 menos una eliminación de 78.000, nos da un saldo de 0. Minorías
52.000. Inventario final, 112.000. mm, Más 17.000 menos 8.655 nos da un saldo de 121.000. En el caso de mi novia siempre la hemos trasladado en el lado del debe. Pérdidas y ganancias tenemos 50.000. A este le restamos 131.000. Le sumamos 135.527.28. Le restamos 55.056 y le sumamos 52.181.90. Nos debe dar un resultado de 51.970.92 y nos debe cuadrar con sumas iguales de 1.567.321.80, sumas iguales. Entonces, ya con eso procedemos a realizar el estado de ganancias no distribuidas. Entonces tenemos ganancias no distribuidas, saldo inicial controladoras, 574.000 menos 3.600 nos da 571.000. Saldo inicial subsidiario, 77.000 menos 46.000 menos 31.000, siempre debe quedar a cero. Recargo de inventario inicial, tenemos 3.456 menos 1.382.40 nos da un saldo de 2.073. Dividendos pagados 66.528 más 10.296 menos 6.177 menos 4.118.40 da un saldo de 66.528. Pérdida o ganancia del ejercicio 50.770.92 menos 131.453.78. eh, Más 135.527.28 menos 55.056 menos cero más 52.181.90, que serían 51.970.32. De la forma más fácil sería trasladar el resultado del ejercicio al lado contrario, 51.970. Ganancias no distribuidas, 457.415.64 más 198.000 más 189.087.77 menos 61.233.60 menos 5.500 más 83.182. Sería, sí, más 457.415 más 198.658.58 más 61.233.60 menos 189.083.77 menos 83.182.22. Entonces, más 5.500.80. Nos debe dar un saldo de 450.542.64. Entonces nos debe cuadrar la columna, debe haber 571.114.56 en las dos columnas. Y procedemos a hacer el estado de situación financiera.
Entonces, 102.960, 102.960. 46.200, 46.200. 16.727 menos 16.727, tenemos un saldo de cero. Bancos 784.531.20 más 89.491, por un total de 87.000, no, 874.202, no, 874.022.24. Bonos por pagar 288.000 más 86.803.20 menos 100.000, nos da un saldo de 274.003.20. Capital en acciones 1.209.600 más 114.048 menos 68.428 menos 45.619.19, nos da un saldo de 1.209.600. Cuentas por pagar 130.800, no, 489.92 más 404.312.28, nos da un saldo de 134.802.20. Inversiones en acciones y subsidiaria 831.037.56 menos 187.623.97, nos da un saldo de 193.413.59. Propiedad, planta de equipo 302.400 menos 72.492, da un saldo de 375.192. Prima sobre bonos por pagar 57.600 más 8.680 menos 20.851.20, da un saldo de 45.429.12. Inversiones en bonos y a matriz 121.651.20 menos 121.651.20, nos da un saldo de cero. Remesa de la subsidiaria 23.760 menos 23.760, saldo cero. Documentos por cobrar descontados 15.000 menos 22.500, da un saldo de 127.500. Entonces, documentos por cobrar 95.760 más 14.655 menos 9.600, da un saldo de 100.625. Cuentas por cobrar 532.924.80 más 126.076.25, da un saldo de 658.998.05. Documentos por pagar 43.200 más 3.801.60 menos 9.600 más 22.500, da un saldo de 59.901.60. Inventario inicial, en este caso 121.360.04, que fue lo que nos dio en el estado de resultados, 121.360.04. De lo mismo, solo trasladamos a la columna contraria. Pérdidas o ganancias en conversión, que sería 37.674.22 más 7.032, nos da un saldo de 44.707.78. Ganancias no distribuidas, que sería lo que terminamos en el estado de ganancias no distribuidas, 450.542.52.64, solo lo trasladamos a la columna contraria. Y minorías,
que fue lo que determinamos en nuestro último anexo, 123.300, 123.300. Entonces la suma nos debe cuadrar, debe haber 2.471.274.77. Entonces estos son los saldos: ventas 1.393.391, inventarios 135.484.99, compras, no, inventarios, compras 1.072.000, gastos 307.000, ganancias cero, minoría 52.181.90, inventario final 121.360, pérdidas o ganancias del ejercicio 51.970, sumas iguales 1.567.321.90. Ganancias no distribuidas saldo de inicial controladora 571.114.56, de la subsidiaria cero, recargo inventario inicial subsidiaria 2.076.60, dividendos pagados 66.528, propiedad, pérdidas o ganancias 51.970, que fue lo que nos dio en el estado de resultados, solo que en la columna contraria. El saldo final de las ganancias no distribuidas 450.542.64 y nos cuadra con 571.114.56. Inversiones en bonos 112.000, hipotecas 46.000, remesa matriz cero, bancos 874.000, bonos por pagar 274.000, capital 1.209.000, cuentas por pagar 134.000, inversiones en acciones 196.000, propiedad, planta de equipo 375.000, primas sobre bonos 45.000, inversiones en bonos matriz cero, remesa de la subsidiaria cero, documentos por cobrar descontados 127.000, documentos por cobrar 100.000, cuentas por cobrar 658.000 y documentos por pagar 59.000, inventario final 121.000, pérdidas o ganancias en conversión 44.000, ganancias no distribuidas 40.542, que fue lo mismo que nos dio en el estado de ganancias no distribuidas, solo que en la columna contraria, y minorías 123.300, que fue lo que nos dio en el anexo. Entonces el debe y haber nos debe cuadrar con 2.471.279.37. Ya con esto procedemos a hacer nuestros estados financieros conjuntos.